Saludos hermanos, Dios les bendiga. Hoy estaremos hablando acerca del libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. El poder de la palabra de Dios. Dios habla. Antes de proseguir vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de leer tu palabra y de exponer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús queremos pedirte que nos ayudes, Señor, con tu Santo Espíritu a poder discernir y grabar en nuestras mentes y en nuestro corazón tu palabra y poder vivir conforme a tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén. Dios habla. La palabra de Dios es viva y todo hombre debe saber que hay vida en la palabra de Dios. Hoy vamos a considerar 3 aspectos acerca de la palabra de Dios que todos debemos saber. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Uno de los puntos que vamos a considerar es que la palabra de Dios es de Él. Lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, o la expresión de Dios, su máxima expresión fue a través de Cristo Jesús. Su máxima revelación. Cristo Jesús reveló la mente de Dios y nos ha revelado la voluntad de Dios. Desde que Él llegó a este mundo, de forma humana, es su máxima expresión. El ser humano tuvo el privilegio de escuchar directamente de la voz de Cristo Jesús la palabra de Dios. Pero ciertamente también Dios se ha revelado a su creación desde el principio. Cuando creó a Adán y Eva, Dios le mostró una relación de comunicación con ellos. Había una comunicación especial, pero la palabra de Dios es Cristo Jesús. La Biblia en el Nuevo Testamento revela que Cristo Jesús es la palabra de Dios. El primer capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es el verbo. ¿Qué significa el verbo? Puede significar o ser traducido como palabra, pero significa que la expresión, la voz, el pensamiento de Dios es revelado a través de Jesucristo. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Por eso que dice en el libro de Hebreos que la palabra de Dios es viva, porque no son palabras o letras inertes, sino es la palabra que transmite vida. Hay vida en la palabra de Dios. Los libros que podemos leer, revistas, en las bibliotecas, en el internet, no tienen vida, no transmiten vida, pero la palabra de Dios sí, porque emana de Dios. La palabra de Dios es eficaz, cumple su propósito. Cuando Dios creó en el Génesis, dijo y fue hecho, habló y fue hecho, sea la luz y la luz fue. Produzcan las aguas seres vivientes y las aguas produjeron seres vivientes. Porque a la voz de la palabra de Dios son ejecutadas en poder todas las cosas. La palabra de Dios cumple su propósito porque es eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios es comparada con una espada, pero aquí nos dice que es más cortante que espada de 2 filos. No hay nada que se pueda comparar a la palabra de Dios. Es única. Y ha mostrado a través de la historia de los hombres que es única. Escrita en 3 continentes diferentes. Escrita en 3 idiomas. Más de 40 autores. Es el primer libro que fue impreso. Fue y es el libro más vendido. Se dice que en el Apolo 8 hizo su primera comunicación o transmisión con fragmentos del libro de Génesis. Es el libro que podemos ver en los juzgados, en las cortes.
Es un libro que se lee en las escuelas, en las universidades. Es única y ha mostrado la palabra de Dios es única. Fue escrito en un periodo de 1500 años y revela la historia de los hombres y la condición del hombre con Dios. Y hasta el momento permanece y permanecerá. Por eso su comparación, que es más cortante que espada de dos filos, tiene un efecto doble. Tiene un efecto en el pecador y tiene un efecto en el cristiano. La palabra de Dios puede edificar y edifica, pero también es una palabra de juicio. La palabra de Dios revela la condición del hombre. La palabra de Dios nos habla claramente quiénes somos. Los libros de psicología, de autoayuda, tratan de mostrar de que el hombre es santo, que es perfecto en todo y que el hombre puede superarse, pero es falso. La palabra de Dios nos muestra a nosotros, los seres humanos, lo que somos ante Dios. Otro aspecto que vamos a considerar, lo que abarca la palabra de Dios. Dice la Escritura, y es más penetrante y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios muestra que tiene jurisdicción en lo espiritual. Puede tocar lo que no toca el hombre, el espíritu, el alma. Pero también dice las coyunturas y los tuétanos. También tiene jurisdicción en lo físico. Es decir, que la palabra de Dios tiene jurisdicción total en todo. Los tuétanos, hasta el interior del ser humano, hasta lo más interno de sus huesos, todo ello Dios lo escudriña. Tiene jurisdicción en todo. No hay nada que pueda o que no pueda la palabra de Dios hacer. Una de las características de la palabra de Dios es que es una palabra absoluta, es la palabra absoluta. Nuestras palabras son relativas, subjetivas, pero la palabra de Dios es verdad. Es absoluta. Abarca todo. Nada queda fuera de la palabra de Dios y de la jurisdicción de la palabra de Dios. El tercer punto, lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios hace en nosotros algo muy interesante. Dice la Escritura, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces nosotros pensamos cosas y decimos, solo lo sabemos nosotros. Tenemos intención en el corazón de hacer cosas y decimos, nadie lo va a saber, pero la palabra de Dios llega hasta allí. Porque puede discernir. La palabra que usa ahí es criticar o crítico. Entra en nuestra mente y sabe lo que estás pensando. Sabe lo que puedes pensar, porque tiene un poder extraordinario. A veces pensamos cosas en secreto, decimos, nadie lo va a saber, pero Dios lo sabe. Y los pensamientos del hombre son continuos al mal, hacer lo malo. No hay nada bueno en ellos. Los pensamientos del hombre son distintos a los pensamientos de Dios y en contra de la voluntad de Dios. Porque todo hombre es pecador. Y su pensamiento y su corazón está inclinado al pecado. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios puede llegar a ti y desnudarte. No hay nada cubierto ante la palabra de Dios. Penetra y es como una radiografía. Sabe lo que hay en ti.
la palabra de Dios te desnuda, te desmembra, porque tiene ese poder y sabes lo que estás pensando actualmente. A veces uno dice, no, después que escuche este mensaje me iré y es muy aburrido. Vas a la iglesia y dices, no me gusta el sermón del pastor, no me gusta la clase de escuela dominical, no. Y sabe todo lo que estás pensando y las intenciones que tienes, porque no hay nada oculto a la palabra de Dios, no hay nada oculto, porque Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente. Dios está en todos lados, todo lo sabe. Y la palabra de Dios nos revela que somos pecadores y que estamos perdidos y que estamos separados de Dios. Romanos 3:23 dice que por cuando todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Entonces la palabra de Dios hace en nosotros y nos muestra en nosotros tales como somos. A veces nos ocultamos y pensamos de que nadie puede saber lo que somos. Ella sabe todo eso, nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, nuestras crisis, porque la palabra de Dios lo abarca todo y conoce tu ser. Dios te ama. Dios quiere mostrarte a través de su palabra su amor y su misericordia. Por eso que en Cristo Jesús, que hay vida, te muestra a través de su palabra que puedes alcanzar, que puedes ser un hijo de Dios, que puedes tocar la salvación, pero apropiarte de ella en Cristo Jesús. En el día de hoy la palabra de Dios nos ha mostrado que es de Dios, que es vida, que es poderosa, que tiene una acción, que es eficaz. La palabra de Dios abarca todo. La palabra de Dios hace una obra extraordinaria en cada ser humano, porque conoce a cada ser humano, porque los pensamientos de Dios revelan la intención del corazón de cada ser humano y nos revela en su palabra nuestra condición, de dónde venimos, que somos creación de Dios. ¿Y por qué estamos así? ¿Y por qué el mal nos aflige? ¿Y por qué somos pecadores? Eso está todo revelado a través de su palabra. Y Dios quiere que cada uno de los seres humanos conozca de la palabra de Dios y conozca que hay poder salvador en la palabra de Dios. Vemos la historia de aquel hombre, Pablo, en el libro de Hechos. Tenía pensamientos en contra de Dios, en contra de Jesús, el Cristo. Tenía intenciones en su corazón de destruir la iglesia del Señor. Pero Dios lo sabía, y camino a Damasco con cartas especiales que le autorizaban para poder encarcelar y perseguir a la iglesia del Señor. Fue confiado en sus pensamientos y sus intenciones. Él decía que sus intenciones eran correctas y pensaba eso en su corazón. Pero le apareció el Señor y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y también le dijo: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es estar contra la palabra de Dios. Dura cosa es rebelarse contra la palabra de Dios. La historia humana nos muestra que cuando nosotros nos apartamos y despreciamos la palabra de Dios, vemos miseria, vemos naciones que desprecian la palabra de Dios, que no la leen, que no la buscan. El comunismo, el marxismo. Vemos que se apartan y no quieren nada con Dios ni con su palabra, que prohíben la lectura de la Biblia. ¿Y qué pasa? Hay miseria. Porque al apartarse de Dios nos trae miseria. El apartarse de Dios es muerte. Pero Dios nos quiere dar la vida porque la palabra de Dios es vida. Porque acercarse a Dios es vida. A través de su palabra Dios nos muestra que somos pecadores. Nos muestra el camino a la salvación. A través de su palabra nos da
esperanza en Cristo Jesús. Todos somos pecadores. Todos podemos ser hijos de Dios conforme a su palabra. Dice la Escritura en el libro, el Evangelio de Juan, capítulo 1, 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ven a Cristo, confiesa, ya no te ocultes más, porque no lo puedes hacer, porque ahí en tu habitación, en lo más escondido que puedas estar, ahí está Dios y conoce todas tus intenciones, conoce todas tus preocupaciones. Ve a través de su palabra, que es eficaz para perdonarte, para salvarte, para librarte de todo mal. La palabra está en ti, traspasará tu vida, cortará tu vida, como un cirujano que tiene que cortar para poder operar y sanar el órgano que está afectado. Así es la palabra de Dios, es cortante, pero no para destruir, sino para dar vida, porque nosotros estamos enfermos y necesitamos de su palabra. Podemos terminar diciendo que la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es extraordinaria, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es vida. Pero cada uno de nosotros dará cuenta acerca de la palabra de Dios. Dios hoy te está llamando. Si eres cristiano, te llama a que busques más de su palabra y que seas como Él. Que seas imitando a su Hijo Jesucristo. Que imitemos a su Hijo. Si tú no eres cristiano, si es la primera vez que escuchas acerca de la palabra de Dios, hay vida en Jesús, hay salvación y Dios espera que tú respondas a su llamado, porque Él te ama. Está en ti responder. Dios se comunica con los hombres. En el día de hoy te ha dicho que hay vida y salvación en su palabra. Está esperando tu respuesta. A pesar de que Dios es todopoderoso, Dios todo lo hizo, te provee salvación, pero depende de tu respuesta para salvarte. ¿Cómo le responderás hoy a Dios? Debes responder. Debes responder. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Responde hoy a Dios. Porque si mueres sin Cristo, ya esa respuesta no tendrá acción alguna en ti. Responde hoy, que hoy es el día de salvación. Es el día de reconciliación. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu bendición de este día, Señor. Gracias porque nos muestra que tu palabra es eficaz y que salva al pecador, Señor. Por eso es cortante. Porque salva al pecador y también edifica al cristiano, Señor. Tu palabra es poderosa, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos guardes, Señor. Y que proveas vida eterna a aquellos, Señor, que han escuchado tu palabra y que han confesado y que confesarán tu nombre para salvación. Gracias. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.